Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que con la energía a tope, porque el tema que les traigo hoy es de esos que encienden la chispa, de esos que nos hacen soñar, investigar y, si son como yo, no pueden evitar buscar cada detalle. ¿Están listos para un verdadero bombazo? Pues agárrense fuerte porque hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las revelaciones, las especulaciones y las verdades a medias. Hoy, señoras y señores, vamos a desentrañar los secretos, las indirectas y los rumores que rodean a una de las parejas más icónicas de la televisión turca, a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sí, la química que irradiaban en la pantalla, y la que aparentemente existía fuera de ella, era innegable, explosiva y absolutamente adictiva. ¿Y qué mejor que analizar, disectar y especular sobre lo que el mismísimo Atay, uno de los protagonistas, ha dejado caer en entrevistas, declaraciones y guiños que nos dan una idea, por lo menos, de lo que pudo ser y de lo que sin duda, sigue siendo? Prepárense para un festín de carnita asada, de análisis y, por supuesto, de mucho chisme del bueno. Pero como siempre, antes de zambullirnos en el jugoso contenido, no puedo dejar de hacerles la petición de rigor: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y créanme, no querrán perderse ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y por favor, no se olviden de dejar su like si les gusta lo que hacemos. Es una forma increíble de apoyarnos, de saber qué temas les interesan más y de mantener viva esta maravillosa comunidad. Su apoyo es fundamental. Bueno, ahora sí, dejemos las formalidades y vayamos directo al grano. A Atay Ulusoy, ese actorazo que ha conquistado corazones en todo el mundo, conocido por sus papeles memorables en series como Medcezir, The Protector, y Cerdey y, más recientemente, Gadar. Él, con su carisma, su talento y su mirada que enamora, ha dejado caer, en distintas entrevistas y apariciones públicas, algunas perlas valiosas sobre su relación con Serini Sarkaya. Y aunque ninguno de los dos ha sido explícito en sus declaraciones, las indirectas, los guiños, las declaraciones veladas y las miradas cómplices nos dan una idea muy clara de lo que probablemente ocurrió entre ellos, o al menos, de la profundidad de su conexión. Una de las cosas que más ha resonado entre los fans, y que sigue siendo objeto de debate y fascinación, es la innegable conexión que existía entre ambos en la pantalla. En Medcezir, sus personajes, Yaman y Mira, protagonizaron una historia de amor intensa, apasionada, llena de altibajos, de momentos de dicha, pero también de dolor y conflicto. Pero más allá de la trama, lo que realmente cautivó al público fue la química arrolladora que emanaba de la pareja. Esa conexión, esa chispa, esa atracción magnética, no era solo producto de la actuación, eso es algo que todos pudimos sentir. A Atay, en diversas entrevistas, ha hablado sobre la importancia de la confianza entre actores, de la necesidad de sentirse cómodos, de tener una conexión real con su compañera de reparto, de ser capaces de crear un vínculo que trascienda la mera interpretación. Y aunque nunca lo ha dicho directamente, todo el mundo entendió que con Serini esa confianza, esa conexión, existía de manera natural, de forma espontánea y genuina. Era algo que se palpaba, que se sentía, y que, sin duda, enriquecía las actuaciones de ambos. Se dice y se comenta que pasaban horas ensayando juntos, que se apoyaban mutuamente, que compartían una amistad muy fuerte y sincera. Los fans, como es lógico, siempre especulamos y en las redes sociales, en los foros, en los grupos de discusión, no faltaban comentarios sobre si su relación iba más allá de la amistad, si realmente eran pareja fuera de la pantalla. ¿Eran solo amigos, compañeros de trabajo, o había algo más, algo oculto, algo que no se atrevían a revelar? A Atay, con su habitual discreción, con su cautela y su manera de hablar sin revelar demasiado, siempre esquivó las preguntas directas, siempre mantuvo esa aura de misterio, pero dejaba entrever, en cada respuesta, en cada gesto, que la admiración, el cariño, el respeto y la gratitud que sentía por Serini eran muy grandes, muy profundos. Pero, ¿qué tipo de secretos nos puede revelar a Atay? ¿Qué fragmentos de información, por pequeños que sean, nos pueden dar una visión más completa de su relación? Pues bien, uno de los puntos que más se ha comentado es el impacto que Serini tuvo en su carrera. Atay ha reconocido en diversas ocasiones que trabajar con ella fue una experiencia muy enriquecedora, tanto en lo profesional como en lo personal.
Serine, con su talento innato, su profesionalismo, su dedicación incansable y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, lo inspiró a dar lo mejor de sí mismo, a superarse, a crecer como actor. Él ha dicho que aprendió mucho de ella, que la considera una gran maestra, una compañera excepcional y una persona maravillosa. Para él, Serine es una actriz excepcional, con una gran capacidad para emocionar, para conectar con el público, para transmitir sentimientos profundos y complejos. Otro de los secretos que se han filtrado, aunque con la prudencia que caracteriza a ambos, es la complicidad que existía entre ellos fuera del set, fuera de las cámaras, fuera de la mirada del público. Aunque ambos han mantenido una vida privada bastante discreta, siempre se les vio juntos en eventos, en cenas con amigos, en fiestas, en reuniones, compartiendo momentos de ocio, de relajación, de diversión. Se sabe que tenían gustos similares, que les gustaba disfrutar de la vida, viajar, conocer nuevos lugares, explorar culturas diferentes, vivir nuevas experiencias. Algunos allegados, amigos cercanos y personas del entorno de ambos han afirmado que incluso compartían aficiones como la música, el arte, la lectura y, por supuesto, el cine. Esto sin duda refuerza la idea de una conexión más allá de lo profesional, de una complicidad basada en intereses comunes y en una forma de ver la vida similar. Además, Attai ha revelado en entrevistas más recientes que la presión mediática que vivieron en ese momento durante la época de Medcezir fue muy intensa y, en algunos momentos, agobiante. Los paparazzi los perseguían, los medios de comunicación especulaban sin cesar, los fans, con toda su buena intención, analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra, y las redes sociales servían con comentarios, rumores y teorías de todo tipo. Esto de alguna manera dificultó su relación, ya que ambos, como es lógico, querían mantener su privacidad, proteger su intimidad y no exponerse demasiado a la mirada indiscreta y a veces implacable del público y de la prensa. La fama, como todos sabemos, puede ser un arma de doble filo, una bendición y una maldición al mismo tiempo. Y en el caso de Attai y Serine, esa fama, esa popularidad, les jugó una mala pasada en algunos momentos, poniendo a prueba su relación y obligándolos a tomar decisiones difíciles. Otro detalle interesante y que ha sido interpretado por muchos como una clara señal de la importancia de su relación, es la forma en que Attai habla sobre sus exparejas. Siempre lo hace con respeto, con cariño, con admiración y, sobre todo, sin entrar en detalles escabrosos, sin revelar información privada, sin airear trapos sucios, sin dañar la imagen de nadie. Esto para muchos es una señal de que la relación con Serine fue muy importante, muy significativa, y que la valora mucho, a pesar de que el tiempo y las circunstancias los hayan llevado por caminos separados. El hecho de que Attai mantenga ese nivel de respeto y de discreción, a pesar de las especulaciones y los rumores, dice mucho sobre su personalidad, sobre su forma de ser, y sobre el valor que le da a la privacidad y a la intimidad de las personas que han formado parte de su vida. Y aquí es donde entran los detalles más jugosos, los que encienden la imaginación y alimentan las teorías de los fans más acérrimos. Se rumorea, y con mucha insistencia, sobre un supuesto romance secreto, una relación que duró más de lo que se ha hecho público, que trascendió los límites del set de grabación y que se convirtió en algo más profundo e íntimo. Algunos dicen incluso que llegaron a vivir juntos por un tiempo, que compartieron un hogar, que construyeron un mundo propio, alejado de las cámaras y de los focos. Y también se dice, aunque esto es solo una especulación, que su ruptura fue más dolorosa, más traumática y más compleja de lo que quisieron demostrar, de lo que dejaron entrever ante el público y la prensa. Pero claro, estos son solo rumores, especulaciones, hipótesis que surgen de la imaginación y de la necesidad de los fans de saberlo todo, de conocer hasta el último detalle de la vida de sus ídolos. Lo cierto, y esto es lo que podemos constatar, es que Attai y Serine siempre han mantenido una relación cordial, respetuosa y, en ocasiones, hasta afectuosa. A pesar de que no volvieron a protagonizar ningún proyecto juntos, se han apoyado mutuamente en sus carreras, se han dedicado palabras de admiración en público y han demostrado que, a pesar de la distancia y del paso del tiempo, el cariño y el respeto siguen vigentes. Pero, ¿qué es lo que realmente nos sorprenderá? ¿Qué es lo que nos revelará Attai que nos dejará con la boca abierta? Quizás no haya una gran revelación bomba como tal, una confesión explosiva que lo cambie todo. Pero la forma en que Attai habla de Serine, la admiración que expresa por ella, la complicidad que se percibe en sus palabras, la forma en que la recuerda, la manera en que evoca los momentos compartidos, todo eso es un indicio, una señal inequívoca, de que hubo algo más que una simple amistad, que hubo una conexión profunda,
que hubo una historia de amor que, aunque no fue pública en su totalidad, dejó una huella imborrable en ambos actores, en sus vidas, en sus carreras y en la memoria de sus fans. Y no olvidemos que Atai y Serrini son personas muy discretas, que protegen mucho su vida privada, que valoran su intimidad por encima de todo. Así que es natural que no revelen todos los detalles, que no abran su corazón por completo, que no expongan sus sentimientos más profundos. Pero lo que sí podemos deducir, lo que sí podemos intuir, es que hubo una conexión muy especial entre ellos, que se apoyaron mutuamente, que se quisieron, que se respetaron y que a pesar de las circunstancias, se guardan un gran cariño y una gran admiración. Es una historia de amor que, aunque no tuvo un final de cuento de hadas, dejó una marca imborrable en sus vidas y en la memoria de sus fans. En cuanto a los proyectos actuales, Atai está cosechando éxitos rotundos con Gadar y se mantiene activo en el mundo del cine y la televisión, demostrando su versatilidad, su talento y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. Serrini, por su parte, sigue brillando en la actuación, con proyectos aclamados, con premios y reconocimientos a su trabajo, y consolidándose como una de las actrices más importantes y talentosas de Turquía. Ambos han seguido caminos separados, han encontrado el amor en otras personas, han construido sus propias vidas, pero el recuerdo de su historia juntos, de su conexión en Medcezir, siempre estará presente en la memoria de sus fans, de aquellos que soñaron, suspiraron y vibraron con Yaman y Mira. Así que, resumiendo, lo que podemos concluir de estas revelaciones, de estas indirectas, de estos rumores y de estas especulaciones, es que Atai y Serrini tuvieron una relación muy especial, llena de admiración, de cariño, de complicidad y de una conexión que trascendió la pantalla. Aunque no sabemos todos los detalles, aunque no tenemos la verdad absoluta, sí podemos intuir que hubo algo más que una simple amistad, que hubo una historia de amor que, aunque no fue completamente pública, dejó una huella imborrable en ambos actores. Su conexión en la pantalla era real, palpable, y su respeto mutuo sigue vigente. Y sobre todo nos demuestran que a veces el amor y la amistad pueden coexistir, incluso después de una separación, que los recuerdos pueden ser hermosos, que la admiración puede perdurar y que a pesar de los caminos separados, siempre quedará un vínculo especial, una conexión única e irrepetible. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, esta inmersión en el mundo de Atai y Serrini. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Atai y Serrini? ¿Creen que hubo algo más que amistad? ¿Cuál es su momento favorito de ellos en Medcezir? ¿Qué otros secretos o detalles han notado ustedes? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Compartan sus teorías, sus sentimientos y sus opiniones. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar su like si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, secretos, análisis profundos y todo lo que les encanta. Hasta la próxima. Chao. Y no se olviden de seguir soñando con Yaman y Mira. Hasta pronto.